Vale.
오, 잘 비싸네. And you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say. A whisper, you feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way. You know love may sometimes make you cry. So let the tears go. They will flow away. For you know love will always let you fly. How far a heart can Nicola Cage. you know when love's shining in your eyes. It may be the stars falling from above. And you know love is with you when you're away. For night and day belong to love. My dreams come tomorrow. One step, one goal, one more time. Be strong and stronger. My ocean, to be my journey. This might be my all takes.
Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Si os parece, son las 5 en punto. Vamos a dar 2-3 minutillos de cortesía por si alguien está llegando y está conectando ahora el ordenador. Ahora arrancamos en breve. Bueno, pues si os parece, arrancamos el webinar. Como decía antes, muchísimas gracias por asistir a este primer webinar que hacemos después del ciclo que estuvimos haciendo durante el confinamiento. Y lo primero de todo, pues desearos que todos estéis bien, vuestras familias también. Y como supongo que la mayoría de los que estáis presentes pues sois profesores, espero que la cosa esté yendo lo mejor posible pues dentro de esta situación en la que estamos, ¿no?
Sin más dilación voy a pasar a presentar un poquito lo que vamos a hacer esta tarde, lo que vais a ver esta tarde. ¿Vale? Voy a volver a compartir pantalla. ¿Puedo coger un poco la tablet? Sí, os voy a pedir, si alguno por favor tiene el micrófono encendido, a ver si lo puede apagar. Abajo a la izquierda aparece un icono de micro, a ver si le podéis dar para que no se oiga nada. Bueno, pues como sabéis, el webinar de esta tarde va sobre estrategias para un aprendizaje semipresencial y estará con nosotros Emilio Torres, director pedagógico de Progrentis, y además también pues aprovecharemos la tarde de hoy para mostraros algunas de nuestras soluciones, de nuestras herramientas de aprendizaje para potenciar ese aprendizaje semipresencial en secundaria. Antes de darle la palabra a Emilio, sí me gustaría presentaros brevemente quién somos, por si hay algunas personas que todavía no nos conocen. Nosotros somos una compañía, IM Learning, dedicada al sector educativo y que formamos parte del Grupo Trébol, una compañía que lleva desde el curso 99-2000, pues atendiendo al sector educativo. En todos estos años pues hemos tenido la suerte de acompañar de una u otra manera a más de 800 instituciones en más de 10 países en todo el mundo, y actualmente con nuestras diferentes soluciones de aprendizaje están estudiando unos 100.000 alumnos en España. Como os decía, después del webinar que nos va a ofrecer Emilio, os presentaremos algunas de nuestras soluciones, específicamente aquellas que están más enfocadas a secundaria. 3 soluciones para el área de lengua, de matemáticas y de inglés. Y estarán con nosotros los diferentes responsables de estas soluciones. Y dicho esto, y sin robarle ni un minuto más a Emilio, Emilio, te paso la palabra para que empieces tu exposición. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Bueno, como bien dices, pues bienvenidos a todos. Gracias a Ian por la invitación, la manera en la que, bueno, estamos iniciando el curso creo que es realmente interesante y poder llegar de nuevo a las pantallas donde intentamos seguir conectando talento y viendo la manera en la que muchos profesores, cientos de ellos, pues siguen curiosos, a pesar de la carga de trabajo que estamos viviendo en este momento, la manera en la que el inicio del curso se puede estar convirtiendo pues casi que en una incertidumbre, pues poder tener un espacio para seguir capacitándonos y formándonos creo que es fundamental. Los saludo desde Sevilla, donde me encuentro ahora, y la intención pues en estos 30-35 minutos pues es daros algunas pinceladas en función a cómo podríamos entender este aprendizaje que se ha tornado a semipresencial y la manera en la que la digitalización, los procesos en los que las plataformas y herramientas digitales pueden colaborar mucho a estos tiempos pues, de no presencialidad en la escuela y sí en casa, creo que nos deben de ayudar mucho a enfocar la manera en la que, de alguna manera, el proceso de aprendizaje tiene que estar excesivamente centrado en nuestros estudiantes. Y estaréis de acuerdo conmigo con que estamos en un momento de cambio, estamos en tiempos de cambio y estamos viviendo un momento histórico porque si echamos la vista atrás, pues yéndonos 2 siglos atrás, el Imperio Británico crea esta gran institución como es la escuela, la llegada del Internet y posteriormente de la nube vino a revolucionar pues no solo la educación, sino nuestra manera de comunicarnos, de comportarnos, el mercado laboral, en el que si hace 2 siglos la escuela se crea para erradicar un analfabetismo que era el del saber leer y escribir, había que alfabetizar a la sociedad. La llegada del Internet pone a la escuela en una nueva exigencia y es la necesidad de erradicar ese analfabetismo que funciona. El Internet y el entorno digital viene a traer a nuestro mundo pues un analfabetismo con respecto a herramientas digitales, a esta nueva competencia que necesitamos resolver en nuestro día a día y que la llegada del Internet hace ya 30 años pues, está poniendo justo en este momento en tela de juicio a muchísimas escuelas y a muchísimos sistemas educativos. Si nos plantamos hoy 2020, la pandemia, el confinamiento, esta situación tan irregular que estamos viviendo como emergencia sanitaria, acelera todo el proceso de digitalización. La necesidad en algunos momentos de que nuestros niños se queden en casa no va a ser una experiencia que hayamos vivido en estos meses. Estoy convencido de que en la próxima década pues pasaremos por procesos en los que la semipresencialidad se va a convertir
en un elemento casi que normalizado en la medida que vayamos incorporándolo en nuestros procesos educativos y con cierta interrogación mirando hacia adelante. Hay muchas escuelas que están esperando o pues que salga la vacuna o que todo esto se resuelva con la firme intención de volver a donde estaban, y creo que sería un craso error si no aprovechamos todo el aprendizaje que esto está generando en nuestro desempeño docente, en la manera en la que las escuelas se están reorganizando, diseñando sus nuevos procesos para entender que como institución educativa necesitamos educar para la vida. Una vida que pasa por fotografías completamente diferentes, una escuela que rompe el aprendizaje cooperativo y volvemos a poner a nuestros niños en línea, y el tiempo en casa vuelve a tomar excesiva importancia, en el que cada familia es diversa, y esto viene a traer de nuevo una gran diferencia en torno a las oportunidades que nuestros niños necesitan. Pero la situación actual, de manera urgente, hace que el entorno digital se convierta en una gran base, en una gran posibilidad para seguir diseñando pues lo que mejor sabemos hacer, y es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero nunca antes en la historia había sido tan importante de darle la vuelta a este binomio, en el que es fundamental colocar ahora sí al niño en el centro. Todavía nos llaman y asesoramos a muchas escuelas donde están pues muy preocupadas con el currículum, con los contenidos que van a impartir, de qué manera les va a poder dar tiempo cuando ahora los niños no están tanto tiempo en la escuela. Tenemos que poner al estudiante en el centro. El currículum y los contenidos son importantes, pero primero hay que preocuparse del estudiante, de la manera en la que aprende, donde nosotros pues al final intentaremos hacerlo lo mejor posible desde el modelo de enseñanza. Pero este nuevo binomio, en este modelo de semipresencialidad, toma un cariz completamente diferente, en el que necesitamos de fondo hacer una gran reflexión con respecto a la manera en la que hasta ahora hemos venido entendiendo este proceso y la manera en la que entendemos que esto se debe redefinir. Al final, nosotros como docentes, nuestra gran herramienta es poder elegir consecuentemente cómo enseñar bien. Esa al final pues, es nuestra gran base, porque el aprendizaje al final pasa también por una serie de variables que no somos capaces de controlar. Y esa manera de poder tener una gran elección de forma asertiva con respecto a la manera en la que enseñamos, nos llama a reinventar el proceso en el que nos estamos encontrando. Pero ya no es un proceso que debemos de reinventar o de innovar solo a nivel educativo. Si hablamos de semipresencialidad, existen otros factores, otros espacios, otros tiempos que empiezan a generar elementos condicionantes en torno a la calidad del aprendizaje de nuestros niños. Por eso a mí me gusta hablar de innovación social, educativa, y nunca antes había sido tan importante la familia, ahora en un proceso de aprendizaje significativo. Y ahí es donde nosotros como profesores y como docentes tenemos un reto, porque estoy convencido, ya lo habéis notado en estos 6 meses, nuestro papel tiene que cambiar como docentes, como profesores, como líderes educativos. Nos va a costar y va a llevar cierto tiempo asimilarlo, pero es muy importante que analicemos el proceso, no desde la herramienta, sino desde la manera en la que, poniendo al estudiante en el centro, podamos entender cómo nuestro rol hacia el aprendizaje pasa por variables completamente diferentes. Y es ahí donde entendemos que este modelo de semipresencialidad pasa por un elemento digital. Y ven ahora todas las escuelas a digitalizar el proceso. Y digitalizar un proceso no es solamente quitarle papel, cuaderno y libro a los niños y darles una tableta. Tenemos que entender que el e-learning o esta semipresencialidad pasa por variables completamente diferentes, porque todo este estado de alarma, todo este confinamiento nos llevó, sin estar preparados, a un modelo de enseñanza de emergencia remota, es decir, de repente muchos profesores sin saber muy bien cómo pues, capear esta situación en la que ya no tienen a los estudiantes confinados en el salón, sino cada uno en su casa, nos llevó pues, a esta enseñanza remota de emergencia en el que con toda nuestra buena voluntad intentamos salvar el curso. Pero tenemos que aprovechar toda esta experiencia para ver de qué manera podemos ir avanzando para que nuestra escuela, nuestro sistema educativo y nuestro rol como docente se acerque realmente a un proceso de e-learning. Y eso pues nos hace una llamada muy grande con respecto a este nuevo proceso. Un nuevo proceso en el que la digitalización, la autonomía del estudiante, cómo podemos engancharlo, en el que no somos capaces de controlar todo el proceso, sino que tenemos que delegar también en la manera en la que vayamos educando a nuestros niños esa posibilidad de que ellos se autorregulen con respecto a lo que van aprendiendo en torno a nuestras estrategias. Y para ello, para renovar este nuevo proceso, necesitamos tener grandes porqués que nos hagan pues, tener evidencias científicas con respecto a lo que estamos haciendo. No podemos innovar por invitación o porque una persona lo diga. Tenemos que beber de la fuente y establecer un buen andamiaje con respecto a esta renovación nueva en torno al proceso, y por otro lado entender cómo. En ese sentido, y no me extiendo en el por qué, porque
imagino que estaréis cansados de escuchar cómo pues, diferentes corrientes pedagógicas, psicológicas, como ahora la neurociencia, viene de una manera muy fuerte a avalar la intención de que nuestros sistemas educativos tienen que pasar por variables completamente diferentes. La manera en la que llevamos ya en España casi 15 años entendiendo cómo los porqués en torno a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que pasar por procesos de innovación metodológica, innovación evaluativa, evaluación de manera significativa, formativa, y ahí es donde estamos entendiendo que todo lo que nos viene a decir la pedagogía moderna, toda la psicología con respecto a la conducta humana y la neurociencia, pues es suficiente, es consistente con respecto a entender el por qué hay que cambiar algunos procesos. Pero donde me quiero centrar en este rato, pues es en el cómo. Cómo generar un buen proceso de semipresencialidad y cuáles son aquellos elementos que desde mi humilde punto de vista creo que necesitan una reflexión mucho más profunda para generar cierta calidad en torno a la manera en la que estamos entendiendo que esto se debe diseñar desde parámetros completamente diferentes. Y os quiero hablar desde 4 puntos de vista, 4 grandes reflexiones que si me lo vais a permitir, las dejo encuadradas a modo de brújula que nos permita, pues, de alguna manera mirar hacia un norte, mucho más positivo que el que en este momento podemos estar vislumbrando. Por un lado, de qué manera un modelo semipresencial se tiene que anclar en torno a una evaluación completamente diferente a la que estamos entendiendo en este momento. Por otro lado, hay que hacer una gran reflexión con respecto a la competencia digital actual que poseemos, no solo los estudiantes, sino esa competencia digital también que necesitamos tener los profesores. Un tercer elemento del que me gustaría poder hablaros es cómo este modelo semipresencial en torno a lo que la neurociencia y la neuroeducación nos está empezando a dictar en clave positiva, cómo esos procesos cognitivos forman un ente fundamental y estratégico en todo el proceso de aprendizaje de calidad, donde ya no controlamos la mayor parte del proceso y es ahí donde esta madurez cognitiva va a dictar mucho éxito con respecto a nuestros estudiantes. Y por último, de qué manera la atención a la diversidad en este momento o la personalización del aprendizaje cobra excesiva importancia. Cuatro ejes fundamentales en torno a un nuevo modelo de presencialidad que en clave de pregunta podríamos preguntarnos por un lado, pues, ¿cómo rediseño, planifico y evalúo en un modelo de semipresencialidad? En clave de competencia digital, ¿cómo poder desarrollarlo? ¿Qué estrategias hay para desarrollar competencias digitales? En torno al proceso, a los procesos cognitivos, ¿cómo trabajar desde la motivación, el engagement, elevar los niveles de atención de nuestros estudiantes para que ese modelo pues también genere vínculos en torno al proceso de aprendizaje? Y en clave de atención a la diversidad, ¿cómo de una vez podemos dar pasos firmes con respecto a la necesidad de personalizar los procesos de aprendizaje? Yéndome rápidamente por cada una de estas preguntas en clave de tips con respecto a la importancia de estos modelos de semipresencialidad, sobre todo en nuestros estudiantes mayores, fijaros en torno al primero. ¿Cómo deberíamos de entender este nuevo modelo, este proceso de innovación que estamos viviendo en clave de diseño curricular, en clave de planificación de aulas, en clave de evaluación? ¿Qué quiero enseñar o qué quiero que aprendan? Aquí está pues, esta gran dicotomía en torno a la manera en la que yo me siento a diseñar un proceso de aprendizaje, donde hay que poner más énfasis en nuestro diseño curricular en torno al aprendizaje. Y es ahí donde pues, esta gran pirámide que nos lleva a la sabiduría hace que todavía muchas escuelas estén excesivamente centradas en los contenidos y en la información. Y lo que pretendemos desde un modelo de enseñanza es transferir información a nuestros estudiantes. Y ahí, si nuestros estudiantes no tienen estructura en clave de habilidades, muy difícilmente van a poder transferir toda esa información y ese conocimiento a algo útil. Y es ahí donde, en este modelo de semipresencialidad, hay un gran llamado a las escuelas para que se conviertan en escuelas, pues como se dice comúnmente, en escuelas inteligentes, para que todo su proceso de renovación esté realmente centrado en el desarrollo de habilidades, no tanto en el desarrollo de contenido y en el desarrollo de competencias con respecto a nuestros estudiantes. Porque definir competencias, al final, pues una suma pues no solo de conocimientos, sino qué hago con esos conocimientos y cómo los aplico a la vida. Conocimientos, destrezas y actitudes, que si los metemos en un embudo y les damos contexto real para hoy, para lo que están viviendo nuestros niños, llegamos a este famoso término, que es el de evaluar auténticamente en un contexto real para todos nuestros estudiantes. Por tanto, un modelo de semipresencialidad, desde mi punto de vista, tiene que estar perfectamente anclado en una evaluación. La evaluación es la piedra angular o ese pilar fundamental sobre el que un colegio tiene que empezar a trabajar y tiene que empezar a innovar. Y para evaluar, pues,
4 elementos fundamentales que nos permitirían llegar a una estrategia perfectamente clara. Un primer paso para generar un buen proceso pues, de semipresencialidad es entender muy bien cómo el currículum dicta cuáles son esos aprendizajes fundamentales que debemos de alcanzar en nuestros estudiantes y priorizarlos en un momento en el que los tiempos son diversos y son escasos. En un segundo término, es decir, tengo claro cuáles son esos aprendizajes, qué instrumentos, qué productos, qué evidencias le voy a pedir que el estudiante realice ahora sí en la intimidad de su hogar o de una manera mucho más individualizada y solitaria para que me pueda ir demostrando si estos aprendizajes están desempeñados o no. La evaluación desde técnica nos permite ver quién obtiene el feedback, quién corrige, de quién soy capaz de obtener retroalimentación para mejorar justamente eso que estoy realizando en torno al aprendizaje y por último dictar esas herramientas fundamentales en torno a la manera en la que el estudiante tiene una guía en todo el proceso, ya que no tiene un profesor que le corrija al lado, pero sí existen herramientas de evaluación que les van a permitir pues, tener una luz con respecto a ese desarrollo de productos para evidenciar su aprendizaje. En clave de pregunta es cuál es. Cuando yo le pregunto a un profesor que está generando planificación desde esta semipresencialidad, ¿cuáles son tus metas como aprendizaje? ¿Qué vas a querer que tus estudiantes realicen que a ti te sirva como evidencia para que esa meta esté cumplida o no? ¿Quién va a evaluar eso que los estudiantes están haciendo y cómo lo voy a evaluar? Estos son elementos fundamentales. Y ahí, pues, cuando hablamos de currículum, hablamos de estándares o de indicadores de ley, y hay un elemento fundamental y es el verbo conjugado nos va a decir la manera en la que estamos dictando la acción. Todos nuestros estándares de aprendizaje, en todas las leyes educativas, pero en especial en España, están conjugados en infinitivo con respecto a la manera que nos dictan sobre todo lo que el estudiante tiene que conseguir en este sentido. Y ese verbo nos dice la acción con respecto a ese escenario que tenemos que plantear, o en el aula o en casa, aprovechando esos tiempos de individualidad que el estudiante tiene que ir avanzando y tiene que ir trabajando. A partir de ahí siempre lleva un contenido relacionado y necesitamos contextualizar. Los pongo un ejemplo pues de matemáticas de segundo de secundaria. Uno de nuestros indicadores, objetivos de aprendizaje, dice interpretar una representación espacial realizada a partir de un sistema de referencias para orientarse en diferentes entornos. Fijaros cómo el estándar está referenciado a un verbo que nos dice qué tenemos que conseguir que el estudiante haga, interpretar. El contenido es una representación espacial y el contexto es para orientarse en diferentes entornos. Fijaros que eso nos va a dictar muy bien con respecto a la hora de diseñar curricularmente un modelo en el que los estudiantes están en el hogar y están en casa. Y en este sentido, pues llevamos en esa estructura no de contenido, sino de habilidades a nuestros estudiantes a procesos cognitivos de orden superior. Es decir, no solo que sepan, no solo es mandarles PDFs para que se los lean, los resuman, los subrayen y nos respondan a través de un formulario de Google, ¿no? Sino de qué manera yo puedo establecer productos para validar el saber, aprovechar luego los espacios en la escuela para que el hacer entre iguales permita elevar justamente el saber desde el hacer, y esto genera mucho anclaje y significatividad en el aprendizaje. Y por último, pues en los momentos personales en los que el alumno no permanece en la escuela, puede interiorizar desde su propio ser, y luego pues en los momentos grupales, en la manera en la que escucha y recibe retroalimentación de otros compañeros en un comportamiento, genera también esa dimensión fundamental que es el convivir. Teniendo claro el currículum, pues ahí hablamos de una manera muy significativa y en este momento de semipresencialidad es donde los profesores están pues muy álgidos con respecto a qué instrumentos puedo conseguir. Y ahí tenemos una cantidad de posibilidades en torno a esas tareas, esas actividades que dentro de mi secuencia didáctica le puedo ir pidiendo a mis estudiantes, teniendo claro cuáles son esas metas fundamentales. Si necesito que el estudiante cree, pues una maqueta puede ser un instrumento muy interesante. Si el objetivo de aprendizaje me pide que el estudiante sintetice, pues a lo mejor puedo utilizar un mapa mental. Si le voy a pedir que explique, pues que se ancle en torno a una presentación de PowerPoint, o si tiene que dramatizar, pues quizás podamos generar un video o un vídeo que después pueda enviar a nuestros estudiantes. Muchos tipos de productos o muchos tipos de instrumentos en el que en esta semipresencialidad los estudiantes pueden ir elaborando solos. Tengo claro hacia dónde quiero llevar al estudiante y es el instrumento, el producto, la evidencia la que me va a llegar justamente a este desempeño. ¿Quién lo evalúa? Aquí pues un llamado muy rápido a que no toda la carga evaluativa pase por el profesor. En un modelo de semipresencialidad los tiempos pues, pueden ser muy ahogantes con respecto a esto, así que si le añadimos una herramienta sobre el propio instrumento que le estamos pidiendo al estudiante, podemos implicar
la autoevaluación o metacognición propia del estudiante, generar también procesos en los que se intercambien productos para que entre iguales se puedan evaluar y obviamente no perder ese diagnóstico en clave de heteroevaluación por parte del profesor. Y por último, pues obviamente las herramientas son fundamentales y aquí es donde está la clave del éxito, en el que cuando hablamos de evaluación de una manera mucho más profunda, el estudiante ahora en la soledad en su casa, donde hay muchos momentos en el que la semipresencialidad deja al estudiante solo, sin iguales de los que aprender y sin un profesor de referencia, la herramienta de evaluación se convierte en la guía del estudiante. Una muy buena rúbrica, una lista de cotejo, una diana de evaluación le va a permitir al estudiante tener referencias con respecto hacia dónde está el éxito de aquello que tengo que desempeñar para alcanzar ese aprendizaje que el profesor pues, está generando en esa secuencia didáctica, pero en clave de habilidad y no en clave de contenido. Por tanto, estrategia de evaluación desde 4 elementos fundamentales en el que estamos llamados en este modelo de semipresencialidad a generar una muy buena combinación estratégica en clave de objetivos, en clave de tareas, en clave de tiempos y de espacios. Y ahí pues tenemos que preguntarnos qué pueden aprender solos y derivarlo, aunque nos dé estrés con respecto a que el niño no está siendo acompañado en el aula y no le puedo corregir cada una de las actividades. Hay elementos en los que tenemos que ir generando esta propia autorregulación del aprendizaje y decantar estos aprendizajes, sobre todo los del saber, investigar, identificar, clasificar, resumir. Eso se pueden dejar para los tiempos en casa, qué otros elementos o qué otros aprendizajes creéis fundamentales para que puedan aprender entre iguales desde la convivencia del aula y por último en qué aprendizajes jugáis un papel fundamental, los cuales no podéis delegar a los otros ambientes. Por tanto, en la semipresencialidad pues seguimos haciendo un llamado real a que el proyecto educativo no pierda de vista lo que pretendemos generar en nuestros estudiantes. Una escalera con respecto no ahora a materias, sino ahora más que nunca se hace de manera significativa la intención de que se generen y se desarrollen habilidades fundamentales. Por tanto, en este primer elemento que os traigo en clave de semipresencialidad, no centrarnos tanto en el qué aprendió, sino cómo lo aprendió. Intentar acompañar el proceso de las evidencias que le estáis pidiendo a vuestros estudiantes, en el que el cómo, a pesar de no estar a su lado para ir viendo las evidencias cada día en el aula, poder tener siempre evidencias en clave de habilidad o en clave de desempeño que os va a permitir hacer buenos diagnósticos evaluativos de cada proceso de cada estudiante. Por tanto, ¿cómo rediseño y planifico todo este nuevo modelo de semipresencialidad? Algunas pistas es intentar mirar el currículum aún más en clave de habilidad, centrarnos mucho más en esto, generar muchas tareas en clave de instrumentos de evaluación mucho más competenciales, dándole pues, especial importancia al hacer. Y por último, pues poner una mirada de proceso, la manera en la que estoy acompañando en clave evaluativa, no tanto mirando el resultado, sino viendo cómo llega justamente a estos resultados. La segunda pregunta es cómo desarrollar la competencia digital en un momento en el que, pues de manera forzosa, hemos tenido que digitalizar el proceso. Y es aquí donde tenemos que poner especial atención con respecto a cómo es la competencia digital de profesores, familias y estudiantes, donde este modelo de semipresencialidad lleva una alta carga en clave de porcentaje de tiempos digitales que nuestros estudiantes tienen que desarrollar con respecto al proceso de aprendizaje. Fijaros una encuesta que hicimos en marzo con el inicio de la pandemia, y os pongo solo el primer dato. De los casi 15.000 profesores que encuestamos, el 60% se manifestaba no estar preparado para dar clases en línea. Y esto es muy grave porque esta pandemia acoge al sistema educativo con una muy baja competencia digital con respecto a los profesores. Por tanto, en un momento en el que hay que digitalizar de forma obligada el proceso, quienes realmente tenemos que diseñar un proceso de semipresencialidad, no estamos preparados. Por tanto, imaginaros cuáles van a ser los resultados en muchísimas escuelas en las que si con cierta timidez habíamos digitalizado el proceso, cuando llega de una manera forzosa y sin quererlo, pues no estamos preparados para poder hacerlo, y ahí es lo que os decía, pasamos a un modelo de enseñanza remota de emergencia. Y en este sentido, tenemos que hablar y poner especial énfasis en cómo vamos a poder ir desarrollando, aprovechando lo que estamos viviendo en este momento para desarrollar de verdad competencias digitales. Y son muchas las que hay que desarrollar. Pero yo siempre pongo especial énfasis y es en la alfabetización informacional. Es la clave fundamental. Vivimos en la era de la información y la capacidad de buscar información, esa competencia digital anclada en esa competencia fundamental, se convierte en clave del éxito para nuestros estudiantes. Porque ahí es donde
donde está la raíz del problema. Todos nuestros estudiantes buscan información, ya la información está en el Internet, pero muy pocos la encuentran. Se creen todo lo primero que leen, investigan copiando y pegando, casi todos se van a Wikipedia o a rincondelvago.com y si no, decidme dónde van ellos cada vez que quieren aprender algo. Ellos, nuestros adolescentes, han ido a vivir a un nuevo continente, el continente del Internet, un Internet que tiene un nuevo abecedario. Un nuevo abecedario que tenemos que alfabetizar como escuela. Estamos obligados a que esta competencia digital no sea únicamente llenar a nuestros niños de tecnología, sino enseñarles el buen uso de esta tecnología, de esta competencia que es fundamental, porque al final Internet no es más que un nuevo alfabeto en el que la información ya no solo se muestra en papel y con letra tipo 12, aparecen múltiples formatos en el que el desarrollo de estas destrezas se convierte para la escuela en un elemento fundamental. Ahí el tips que os podía dar, y aquí tomo el play de Enrique Marco, es la posibilidad de que si ya estáis digitalizando los procesos, ya estáis casi que obligando a que todos vuestros estudiantes pues, tengan tecnología en sus manos, generar un entorno personalizado de aprendizaje en función de aquello que queráis conseguir que aprendan. O sea, no perdáis de vista el currículum, las habilidades, las competencias y la evaluación para que las herramientas digitales os permitan generar en torno a este nuevo escenario en el que se contiene la información, ellos puedan crear y desarrollar justamente esto que habéis puesto como objetivo en el punto 1. Herramientas de Visual Thinking en función de lo que queráis generar en vuestros estudiantes. Hay muchas herramientas digitales en clave de productividad. ¿Cómo podéis obtener feedback en función de cómo vuestros estudiantes comprenden o analizan la información? ¿Cómo podéis crear vídeos también para desarrollar otro tipo de habilidades que son fundamentales? ¿Cómo organizar la información pues, de nuestros estudiantes para que ellos también de forma ordenada puedan acceder a nuevos conocimientos? Como hay muchos recursos abiertos para poder seguir investigando y adentrándonos en conocimientos nuevos. Cómo gestionar proyectos y la manera en la que podemos gamificar alguno de ellos. Cómo podemos comunicarnos con ellos, ya que el entorno de semipresencialidad necesita justo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Por tanto, ¿cómo desarrollar la competencia digital? Pues fijaros, se convierte en un elemento en el que hay que trabajar y poner especial énfasis en la estrategia en la que la escuela va a empezar a trabajar pues toda esta competencia informacional y por otro lado tomar decisiones con respecto a cuál va a ser el PLE, ese entorno personal de aprendizaje que cada escuela en formato digital va a ir generando de manera transversal para que los estudiantes en este nuevo entorno digital puedan seguir llegando a consecuciones muy interesantes en torno a esos objetivos curriculares o a esas metas de aprendizaje. La tercera pregunta es, pues sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo generar? Porque la motivación de nuestros estudiantes, las distracciones, los procesos atencionales cada vez son más bajos. ¿Cómo genero engagement con nuestros estudiantes? Y esto es realmente complicado en un momento en el que hay tantas distracciones, hay tanto ruido, sobre todo en el entorno digital. Los 4 procesos neuropsicológicos fundamentales con respecto al engagement, esto daría para otro webinar, es cómo establecer esa motivación, cómo trabajar los procesos atencionales fundamentales para el aprendizaje, cómo llevarlos en un flow, es decir, esa manera en la que el estudiante avanza con respecto a la mejora de las habilidades y la motivación, y cómo utilizo ciertas palancas para elevar los niveles motivacionales de atención para que se nos mantenga en esa curva que la gamificación siempre nos desprende en torno al diseño de proyectos o al diseño de situaciones de aula que nos permitan llevar al estudiante en torno a todo esto. La ruta es clara y es intentar, en este modelo de semipresencialidad, donde ellos están solos, necesitamos generar, pues, con mucha creatividad, situaciones de aprendizaje, unidades didácticas que permitan evocar la emoción o la motivación a querer hacerlo. Esto exige justamente de mucho esfuerzo por parte del profesorado, pero es ahí donde de alguna manera podemos avanzar mucho a que ellos, pues con cierta curiosidad, quieran responder muchas de las preguntas que nosotros les lanzamos. Y cuando este caminito se va completando, ahí es donde enganchamos. Es cuando conquistamos la atención, porque la atención no se reclama, la atención se conquista, y es ahí donde necesitamos pues, aprovechar también el entorno digital y ver de qué manera todas esas propuestas que nosotros les estamos haciendo, donde ellos ya no están en la escuela, donde van a pasar mucho tiempo en casa, quieran hacerlo. Y esto es realmente importante tenerlo en cuenta, porque la atención está en peligro de extinción. La cantidad de distractores, los elementos, sobre todo en el hogar, que llevan a un estudiante a perder de vista el foco con respecto a lo que está haciendo, está poniendo en peligro justamente el aprendizaje significativo. Y aquí, en otra investigación que hicimos en el 19, os pongo algunos datos muy significativos, y es la cantidad de horas que pasan nuestros niños frente a pantallas, no de manera pedagógica, sino en clave de ocio. Fijaros en el tercer resultado que obtuvimos, 10.75 horas diarias, en el que nuestros niños son multipantalla, están consumiendo televisión, Nintendo,
WhatsApp, videojuegos, tabletas, y esto es realmente preocupante en clave de atención, en clave de engagement, cuando llega el profesor y de manera aburrida le pide al estudiante que haga ecuaciones, o que haga trigonometría, o que me haga un resumen de la Segunda Guerra Mundial, cuando estos distractores están reformulando la manera en la que nuestro cerebro se está configurando a través de un continuo un chispazo de dopamina, esa continua liberación que está llevando a nuestros niños a estar hiperestimulados, necesarios de gratificación inmediata, llevando a darnos cuenta de que la tolerancia al error o a la frustración cada vez está generando mayores problemas de conducta, no solo en nuestros niños, sino también en nuestros adolescentes. Ahí la propuesta es fundamental y es cómo conseguir generar actividades que sean atractivas y que enganchen con nuestros estudiantes, que abran la ventana de la atención en torno a esta segregación de neurotransmisores que justamente recorren, crean esa sinapsis y llevan pues, todo este recorrido hacia la parte superior de nuestro cerebro, hacia el córtex, que es donde se crean y donde se produce el aprendizaje a través de la creación de estas redes neuronales. Por tanto, la atención en el aprendizaje muchas veces pasa por mesetas muy complejas en el que hay picos de atención, pero luego el estudiante baja y es muy difícil generar aprendizaje con picos de atención tan bajos. Es ahí donde hay que generar momentos palanca, momentos de motivación en el que en un modelo de semipresencialidad tenemos que generar justamente esta variabilidad con respecto a eso que le estamos pidiendo a nuestros niños, sobre todo en un momento en el que no están fiscalizados, en el que muchas veces están solos con respecto a la exigencia de lo que tienen que hacer. Por tanto, en clave de cómo generar engagement, yo os podría decir que generemos ahora, pues siendo aún difícil, pues unidades didácticas, situaciones de aprendizaje que emocionen, que generen sorpresas imprevisibles, que generen mucho vínculo, generen mucha recompensa con vuestros estudiantes, que haya bastante variabilidad, pero sobre todo que podamos elevar los niveles atencionales, que son los que nos van a llevar justamente a entender el aprendizaje de una manera mucho más significativa. Y por último, pues lo difícil, atender la diversidad, cómo personalizar el proceso. Y aquí es donde pues, se nos dan a veces muchas dificultades con respecto a cómo romper con esta escuela de talla única en el que pues, seguimos agrupándolos por fecha de fabricación, seguimos pidiendo a los estudiantes que hagan lo mismo al mismo tiempo, en los mismos plazos, de la misma manera. Y esto es completamente diferente porque utópicamente la escuela debería ser un entorno en el que cada niño fuera visto de manera diferente en torno al aprendizaje. Y la manera de expresar el aprendizaje o los lenguajes de la inteligencia, pues son muy diversos, en el que hay muchos niños que dependiendo del escenario que le estemos planteando, nos pueden mostrar ciertas habilidades, destrezas y competencias. No todos son igual ni de la misma manera, no todos aprenden de la misma manera. Y hay niños que se salen un poco de las normas que muchas veces queremos imponer y son esos niños que destacan, son esos niños que tenemos que medicar, son esos niños a los que a veces le ponemos etiquetas. Y en este sentido, pues entender que es un momento complejo. Esta semipresencialidad para un niño, a veces le pedimos más de lo que es capaz de hacer, es complejo, en el que hoy en día es muy difícil ser niño. Nosotros no pasamos ni por la mitad de los elementos de incertidumbre y las variables que los niños y adolescentes de hoy están teniendo que vivir, y a pesar de ello, pues ahí avanzan con mucha ayuda, con mucho asesoramiento y la manera en la que estamos nosotros como escuelas entendiendo el aprendizaje. Por eso estamos en un momento en el que rompemos con eso que creíamos que era fundamental en la escuela, y es establecer igualdad de oportunidades para que podamos aprovechar esta semipresencialidad e intentar, pues aprovechando la tecnología, darle a cada niño pues, lo que necesita independientemente del grupo, el curso y las dificultades que tenga. Y eso es lo que nos hace cambiar pues, la manera en la que los estamos enseñando. Porque si no aprende como yo le enseño, y quizás es que le estoy enseñando de una manera en la que no aprende. Por eso las herramientas digitales, y ahí os pongo el caso de ProErenti, es fundamental, os permite en clave de personalización llegar a vuestros niños. Y a mí me gusta decir que la tecnología humaniza el aula porque le quita al profesor la responsabilidad de editar contenido, de controlar todo el proceso, y os permite como profesores apoyados en herramientas como ProErenti la posibilidad de llegar a vuestros estudiantes de una forma mucho más auténtica, mucho más humanizada, para que de alguna manera podáis tener evidencias reales de dónde está teniendo dificultades vuestros estudiantes. No sé si conocéis el modelo SAMS para implementar tecnología en la escuela, pues ahí os lo dejo para que podáis investigar, pero es llevar a los estudiantes en clave de aprendizaje de la mejora a la transformación. Hay muchas escuelas que sustituyen libros por tableta, hay algunas escuelas que quitan los libros y empiezan a trabajar un poquito más con aplicaciones informáticas. Verdaderamente el cambio está cuando redefinís el proceso, donde la tecnología se convierte en una herramienta que permite dar mayores posibilidades de escenarios diversos para demostrar cuáles son esas habilidades que el estudiante
Por tanto, y aquí termino, la última pregunta es, ¿cómo personalizar el proceso de aprendizaje en un modelo de semipresencialidad? Pues seguir dando pasos en torno a la digitalización del proceso y, por otro lado, pues cuáles son esas herramientas que os permiten a través de inteligencia artificial personalizar el proceso de aprendizaje. Y ahí, pues, cómo no, os hablo de Pronentis y la manera en la que hemos entendido. Por tanto, ¿con qué 10 tips quiero que os vayáis en el día de hoy? Pues un currículum centrado en habilidades, donde las tareas pues no sean tan repetitivas de rellenar o de responder verdadero o falso, sino sean mucho más competenciales. Esto puede ser muy interesante con respecto a la manera en la que el proceso os va a permitir una evaluación mucho más real. Trabajad en esta digitalización del proceso, esa competencia fundamental en torno a la información y cómo ese entorno personal de aprendizaje os permite hacer una inmersión en lo digital mucho más competencial. Generar mayores elementos diferenciadores, sorpresivos, permitir vincular más con vuestros estudiantes la manera en la que avanzan en el proceso para elevar sus niveles atencionales y, por último, pues intentar aprovecharos de herramientas digitales que os permitan pues personalizar el proceso no desde vuestro esfuerzo y vuestra fatiga, donde es realmente complicado llegar a 25 estudiantes, sino que este tipo de herramientas os permitan acompañar el proceso desde un rol mucho más específico, que es analizando la data y no en el diseño continuo de nuevas tareas. Por tanto, y aquí termino, no es cuestión de hacer muchas cosas, porque llevamos casi 20 años cambiando las leyes y le cambiamos el nombre a las cosas y terminamos haciendo las mismas cosas. Estamos llamados a un verdadero cambio de mentalidad. El confinamiento nos ha ayudado mucho a entender esto de manera diferente, pero es el momento real para que aprovechemos todo este aprendizaje y le demos vuelta a todo el sistema educativo. Y la clave está en nosotros, las personas. Una escuela no se cambia desde la tecnología, ni pintando los salones, ni dándole la vuelta, ni poniendo un aula maker. La escuela cambia desde las personas, pero personas comprometidas. No podemos seguir acomodados en un sistema educativo que hasta ahora pues teníamos claro cómo hacer. Ahora tenemos que comprometernos con respecto a este cambio que tiene una dirección clara y que no puede ser vista por unos pocos. Necesitamos hablar de este cambio en este momento en plural, de una manera en la que la educación, pues sí sé que vuestra escuela puede estar un poco así, pero necesitamos asentar y tomar todo este aprendizaje generado en estos meses y diseñar un buen plan con respecto a la manera en la que seguimos construyendo procesos de aprendizaje válidos y significativos para el mundo actual en el que estamos viviendo. Algunos creen que es imposible, pero pues sabéis, y si estáis hoy aquí es porque creéis que es posible y esto es fundamental. Necesitamos mucho esfuerzo, necesitamos a veces hasta un puntito de locura, donde innovar pues a veces nos hace pasar por momentos complejos de duda y de crítica, pero evoco nuevamente pues la manera en la que el buen educador es el que no deja de soñar, y soy de los que piensa que sin utopía no hay educación. Vivimos en una era digital, pero no en una era de igualdad de oportunidades. La digitalización está generando brechas en el mundo y nuestros líderes educativos nos abogan a la reflexión con respecto al mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero me gusta hablar, cuando hablo con educadores, de los hijos que le vamos a dejar al mundo. Aquí está la verdadera transformación, independientemente de las herramientas que tengamos. El proceso centrado en las personas es la manera en la que vamos a conseguir que este mundo sea más sostenible y podamos pues, generar procesos de cambio reales centrados en cada uno de nuestros niños en clave de oportunidad. Pedro, aquí te dejo algunas reflexiones. El tema da para mucho, pero quería sintetizar en torno a estos 4 grandes ejes, llevando 10 tips en un modelo que es nuevo para todos y que está empezando a dejar algunos elementos significativos, sobre todo para llevar a la cabeza de los profesores pues dónde poner la vista, dónde poner el énfasis y empezar poquito a poquito a generar cambios que mejoren el aprendizaje de nuestros chicos. Pues, Emilio, como siempre nos dejas unas reflexiones y unas ideas muy interesantes. Las preguntas las vamos a dejar para el final, pero como de momento hay una, si te parece, antes de pasar a la presentación de algunas de nuestras soluciones, te la hago y ya luego, pues si hay más, ya las dejamos. Te pido, por favor, que estés aquí con nosotros hasta el final, pero bueno, de momento hay una y te la hago, ¿no? Nos dicen por aquí, dice, ¿cómo gestionar un sistema de semipresencialidad cuando dentro de un curso el alumnado se divide en 2 grupos y vienen en 10 alternos? Sí, ahí pues... Una pregunta muy concreta. Sí, es muy complicado. Fíjate que estamos teniendo muchos colegios así, donde al final el estudiante está a la mitad del curso en la escuela y es realmente complicado, en el que van llegando de manera diferente al aula y el profesor pues casi que tiene que repetir lo que hizo el día anterior con los estudiantes. Lo que analizamos ahí es que el curso se reduce a la mitad por el tiempo en el que esos estudiantes están, no generando igualdad
de oportunidades. He estado leyendo algunos documentos, sobre todo del norte, del País Vasco, Navarra, Cataluña, en el que se está priorizando los elementos curriculares porque sería imposible llegar a todos los estándares y objetivos de aprendizaje que plantea la ley en un modelo en el que un día vienen 10 y al día siguiente vienen 10 diferentes. Por tanto, el tiempo que tenemos a los estudiantes en el aula es casi que la mitad. Entonces ahí, pues, yo que os podría decir también, pues con cierta incertidumbre y perplejo también con lo que está ocurriendo, es priorizar aquellos contenidos que creáis fundamentales. Afortunadamente, nuestro currículum escolar es elíptico y cada año vemos un poquito de lo del año anterior, solo que ampliado, entendiendo que el alumno va madurando en la construcción del conocimiento. Priorizar aquellos elementos que son fundamentales para ver de qué manera los tiempos que el estudiante está en el aula podemos primar de manera significativa esa, y los tiempos que el estudiante está en casa, poder llegar al refuerzo, la manera en la que puede ir adelantando, investigando, para que cuando lleguemos al salón, pues no sean espacios en el que el profesor transfiere contenido, sino dejad esa parte para cuando el niño está en casa, que él pueda ir por delante, puede ir investigando, puede ir accediendo a nueva información, y llega al aula con dudas, llega al aula con nuevas reflexiones, en el que ese espacio en el que está el profesor y sus compañeros pues sea un momento para solidificar justamente pues todo lo que él ha podido investigar previamente. Entonces, Pedro, es difícil, estamos todos un poquito, porque obviamente se nos rompen los tiempos, los espacios, las normas, entonces pues yo lo que os podría decir, ir con certeza en torno a lo que la investigación va diciendo, pero no tengáis miedo a equivocaros, siempre y cuando pongáis al estudiante en el centro, y todo lo que hagáis no estará bien ni mal, simplemente lo estaréis haciendo intentando generar aprendizaje, y creo que nuestros estudiantes se llevarán menos contenido en su cabeza, pero se llevarán mejores experiencias de vida. Quiero pensar así. Pues fenomenal, Emilio. Muchas gracias. Continúa con nosotros hasta el final, si te parece, por si surgen algunas cuestiones más, ¿vale? Aquí estoy. Muchísimas gracias. Voy a compartir yo pantalla. Ahora vamos a pasar a, como os decía al principio, a presentar brevemente algunas de nuestras soluciones para que podáis ver cómo nosotros resolvemos este asunto de la semipresencialidad en tres áreas tan importantes como es el área de lengua, el área de inglés y el área de matemáticas. En este sentido tenemos a las tres personas que lideran estos proyectos en nuestro grupo, y ahora vamos a contar para que nos presente 10-15 minutos Progrentis con Juan Guerrero, director de AM Learning, y a quien paso la palabra. Juan, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar este rato con nosotros, en el que queremos compartir con todos un poco diferentes herramientas y soluciones para trabajar la semipresencialidad. Voy a compartir pantalla porque me gustaría apoyarme en una presentación. No sé si se puede ver ya. Sí. Imagino que ya podréis verla. Y bueno, y con el tiempo muy escaso, porque Pedro siempre que me toca hablar siempre me aprieta, ya me estaba diciendo, oye, tú no tienes 15, tú tienes 10. Me gustaría comentar un poco la solución que actualmente estamos trabajando y con la que nos permite abordar el problema que está suponiendo la no presencialidad de los alumnos o la semipresencialidad, y dentro del área de lengua. Es cierto que a mí me gustaría empezar diciendo, porque creo que esto es un aspecto muy interesante o muy importante a la hora de conocer Progrentis, que Progrentis realmente no es un programa de lengua. Y va a sonar raro decir, bueno, nos presentan un programa de lengua, no lo es. Realmente para nosotros Progrentis tiene un objetivo muy claro, que el objetivo que persigue es, y está muy vinculado a lo que acaba de comentar Emilio acerca de desarrollar, lograr un perfil de alumno, un perfil de salida de alumno que me gustaría centrar en 4 elementos fundamentales. El Progrentis es una herramienta que persigue que los alumnos desarrollen competencia digital. Para nosotros esto es fundamental. Es toda la parte del uso adecuado de toda la información a la que tienen acceso los alumnos con dispositivos, con tecnología, y no solo el uso, sino desarrollar el pensamiento crítico, creativo, desarrollar el proceso de compara y contrasta de la información, poner en duda. Creo que estamos viviendo una situación en la que los alumnos tienen que dejar de responder a preguntas para pasar a hacer preguntas, y como consecuencia para eso consideramos que los alumnos tienen que ser competentes digitalmente, no en el sentido que muchas veces lo hemos conocido, lo conocemos como que maneja bien un
dispositivo, sino cómo hace el uso de esta información. Además, queremos trabajar en los alumnos habilidades de pensamiento, que sean capaces de resolver problemas no estructurados de manera creativa, que sean capaces de resolver problemas aportando valor, que sean capaces de hacerlo de manera autónoma, es importantísimo. Ya también Emilio lo ha ido presentando muy bien en la primera parte, en la que la autonomía está cogiendo y ganando muchísima fuerza, la necesidad de tener a alumnos una capacidad de autorregularse, una capacidad de poder establecerse una serie de metas y trabajarla y lograrla. Y como consecuencia aquí consideramos que para Proventi es una herramienta fundamental y una herramienta muy buena para trabajar con los alumnos la autonomía, pero no queremos abandonar la parte del trabajo colaborativo. Somos conscientes de que la realidad de esta pandemia ha llevado, como también comentaba Emilio, al cambio en metodologías que los colegios llevaban aplicando años atrás, como puede ser el trabajo cooperativo, pero el trabajo colaborativo, pero desde Proventi consideramos que tenemos que seguir profundizando en hacer ver a los alumnos cómo aportando su idea, la idea de cada uno frente a un reto común son mucho más fáciles de solventar una meta. Por lo tanto, Proventi realmente es una herramienta o una solución que persigue desarrollar este perfil de alumno, pero para poder desarrollar este perfil de alumno utilizamos un recurso cognitivo por excelencia y ese recurso cognitivo es la lectura. Por lo tanto, sí nos preocupa, sí se puede vincular y sí está vinculado, como vais a ver ahora, al área de lengua, pero al área concretamente, el bloque de lectura en lengua castellana, pero para nosotros el fin último de Proventi es desarrollar este perfil de alumno y por tanto nos centramos en cuatro principales objetivos de aprendizaje sobre los cuales van a desarrollarse todas las actividades que propone el programa. En primer lugar, hay una parte muy importante que es desarrollar un buen nivel de capacidad de atención, hablaré un poquito sobre esto, trabajar actividades o microtareas orientadas a que el alumno no sea un analfabeto digital, sino que sea un ciudadano digital en el que haga un uso óptimo de todos los recursos que tiene a su alcance con un dispositivo tecnológico, una buena búsqueda de información, manejo de Google, etcétera, que tenga un nivel de comprensión muy grande y lo que nosotros llamamos un nivel de comprensión 360, en el que el alumno pase por todos los itinerarios de la comprensión, desde la comprensión inferencial, pasando por la comprensión, literal, pasando al inferencial, a la comprensión crítica para llegar a la comprensión creativa, que sea capaz de comprender los datos y la información que le aporta un problema de matemática y como consecuencia esa comprensión le permita poner en práctica aquellos conocimientos que tenga de ese área para poder resolverlo. Y por último también perseguimos un cuarto objetivo de aprendizaje que es el desarrollo de habilidades de pensamiento, el desarrollo de todas aquellas habilidades que son absolutamente necesarias para que los alumnos con todo el contenido y toda la información que manejan, como insisto, puedan resolver el problema. En esta línea, estos cuatro objetivos que trabajamos y que abordamos desde el programa, utilizando siempre la vinculación a la lectura comprensiva y utilizando la vinculación recientemente a partir de este curso al pensamiento lógico matemático y al pensamiento computacional, es una novedad que incorpora el programa para el siguiente curso, lo trabajamos siguiendo cuatro pilares fundamentales, porque creo que es muy importante saber cómo se aborda, cómo se trabaja Proventi en los colegios. En primer lugar, Proventi es una solución que está en la nube y evidentemente una solución que es se puede trabajar absolutamente presencial en el colegio, pero se puede trabajar semipresencial, el alumno puede trabajarlo en casa sin ningún problema y con un seguimiento muy pormenorizado y muy detallado por parte del equipo docente. Tiene cuatro variables fundamentales. En primer lugar, en Proventi queremos que los alumnos logren unas competencias y para eso trabajamos una serie de destrezas. Para lograrlas, trabajamos por rutina, por repetición. ¿Esto qué implica? Pues implica que la dosificación de las actividades, la dosificación de las unidades de trabajo tiene que estar muy bien definida. Por lo tanto, para nosotros una variable fundamental es que la dosificación sea muy clara. Para eso todo nuestro equipo de asesoría pedagógica que acompaña a los colegios y acompaña a las familias en la planificación del trabajo es fundamental. Además, la estructura está basada en actividades muy cortitas, actividades que duran entre 1 minuto a 3 minutos, con un feedback inmediato, en el que el alumno recibe de manera automática una retroalimentación acerca de si la actividad está bien o mal. Esto que nos ha permitido con diferentes estudios que hemos realizado, hicimos recientemente un estudio con 5.000 niños, con 4.000 en Latinoamérica y 1.000 niños en España, en el que veíamos que cuando había una actividad corta con un feedback inmediato, los niveles de atención, la capacidad de atención de los alumnos mejoraba y además el aprendizaje sí era significativo. Por lo tanto, una de las filosofías fundamentales de nuestro programa para llegar a esos cuatro objetivos es microtareas con retroalimentación inmediata. Además, las características propias del programa, persiguiendo el perfil de alumno que acabo de decir, en el que queremos llegar a un alumno autónomo y un alumno que trabaje en colaborativo, hace que
que en el programa los retos, las actividades sean, o las microtareas, como bien llamamos nosotros, sean de carácter individual, el alumno es autónomo y se autorregula para lograr una meta, pero también haya desafíos de carácter grupal. Esto, desde el punto de vista de la autonomía, ha ganado mucha fuerza en el programa, un elemento que para nosotros era indispensable y que realmente consideramos que era básico para que fuese una solución que miraba al futuro. Y Emilio lo ha mencionado un poco cuando ha hablado de la atención a la diversidad, el cuarto elemento que hablaba. Probablemente es un programa en el que perseguimos mucho la personalización de los aprendizajes. ¿Y esto qué implica? Pues implica que el alumno comienza con una prueba de nivel y adapta los ritmos de trabajo en función de los resultados de esa prueba de nivel. Y por último, nuestra forma de evaluar. Para nosotros la evaluación se convierte en una herramienta fundamental y es una evaluación basada en una evaluación puramente sumativa. Y bien, toda esta metodología, ¿cómo lo abordamos? Pues bien, pues con las soluciones que os voy a presentar, que están directamente vinculadas a la secundaria, aunque realmente Proventis es una solución que presenta productos para todas las edades, para niños desde infantil 4 años, con Proventis Pre-1, infantil 5 años, Pre-2, y evolucionando, según vais viendo en pantalla, hasta alumnos de bachillerato, con una solución nueva que sería Proventis Pro. Me voy a centrar principalmente en la solución de élite y la solución de Proventis Pro, que creo que están vinculadas directamente a la razón de ser de este webinar. Con Proventis Élite, una solución para alumnos desde primero de secundaria a tercero de secundaria, lo que estamos es desarrollando un conjunto de actividades o microtareas que persiguen el uso, que el alumno haga un uso eficiente de la información. Los alumnos vienen de un trabajo muy profundo en el desarrollo de un conjunto de competencias vinculadas a la comprensión literal, a la comprensión inferencial, a la comprensión creativa, vienen de haber trabajado la profundización en primaria de aspectos de la competencia digital, cómo manejar los motores de búsqueda, como puede ser Google, y ahora en Élite empezamos a trabajar actividades orientadas a comprensión 360, en el que el alumno lo que trabaja profundiza toda la parte de comprensión literal, inferencial y crítica, y consolidamos y empezamos a trabajar la comprensión creativa con la resolución de problemas no estructurados. En Proventis Élite los alumnos desarrollan actividades vinculadas al razonamiento lógico matemático. No es un programa de matemáticas, para eso ahora vendrá Manuel y nos explicará la solución que hace, sino que es un programa que tiene actividades vinculadas a que el alumno desarrolle ese razonamiento lógico matemático. Por todo es sabido, todos los docentes siempre nos cuentan, oye, cuando le preguntas, por poner un ejemplo muy sencillo, cuando le preguntas a un alumno multiplica 7 por 7, procedimentalmente lo hace muy bien, rápidamente sabe hacer 7 por 7, pero cuando le pongo un problema que la respuesta es hacer una operación básica como es 7 por 7, no sabe hacerlo. Y no es que tenga un problema del conocimiento matemático de la multiplicación, el problema es que no comprende lo que le estoy preguntando y no comprende lo que le pido. Por lo tanto, para nosotros, desarrollar el pensamiento matemático orientado hacia la resolución de problemas lo consideramos fundamental dentro del perfil de alumno que queremos conseguir. Y por ello, para este año, se ha incorporado dentro de lo que es la solución, de todas las soluciones, desde niños de primera de primaria hasta tercero de secundaria, actividades orientadas al pensamiento matemático. Trabajamos el pensamiento divergente, la importancia de proponer al alumno una serie de retos que tienen múltiples soluciones y además esas soluciones las presenten al resto de usuarios y las valoren. De manera que con esto queremos trabajar el pensamiento divergente, queremos trabajar el pensamiento lateral, que sean conscientes de que con determinadas actividades no solo su solución es la válida. Y realmente para nosotros esta parte es muy importante dentro del perfil de alumnos que queremos que sean creativos. Queremos trabajar, tenemos un plan de animación a la lectura completo en toda la secundaria, en el que están con diferentes libros y los que el alumno del programa le va dosificando en cada unidad didáctica un artículo que tiene que leer de estos libros de artículos en el que el alumno lo elige y luego se trabajarán preguntas de comprensión. Todos estos libros evidentemente tienen su código ISBN para que puedan estar dentro de lo que es la validez dentro de los programas que existen en las diferentes administraciones. Trabajamos una parte muy importante para nosotros, un módulo completo, lo hablaba Emilio, como la importancia de la atención. Consideramos, decía Gregorio Luris, decía que la atención se había convertido en el coeficiente intelectual del siglo XXI. Como estamos viendo en los estudios que se han podido hacer, en que los alumnos, uno de los principales problemas que tiene el docente es captar la atención y como consecuencia la cadena de aprendizaje nunca es completa. Trabajamos en el programa de ejercicios específicos para trabajar la atención sostenida, la atención alternada, la atención selectiva y la atención dividida.
insisto, siempre utilizando como centro, como recurso fundamental la lectura, todo con ejercicios de lectura. Y por último, trabajamos también toda la parte de ciudadanía digital. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos primero a cómo utilizar el motor de búsqueda Google, pero tenemos que enseñarles a investigar, que no se limiten de que le sirva a un alumno hacer un proceso de búsqueda para resolver un problema en Google, le salgan 5 millones de páginas y se queda con la primera y no la comprende. Tenemos que enseñarles a identificar y poner en duda con ejercicios de datos erróneos. ¿Para qué? Para que no asuman y no, entre comillas, traguen toda la información que da Internet porque la dan por válida. Tenemos que trabajar con ellos ejercicios para que identifiquen en este mundo en el que vivimos ahora y en el que todos somos conscientes de la gran cantidad de fake news que van surgiendo, actividades específicas para que los alumnos en secundaria ya identifiquen noticias falsas y así desarrollen su pensamiento crítico, que cuestionen la información que leen, que cuestionen lo que les aporta la Internet. Y por último, actividades para resolver problemas en línea. Toda esta estructura es la que trabaja el programa de primero a tercero de la ESO. En cuarto de la ESO y en bachillerato se incorpora una nueva solución que se llama ProVentis Pro. Me gustaría compartir un vídeo muy rápido que lo va a explicar mucho mejor que yo. A través de paisajes competenciales, PRO introduce a los estudiantes de la última etapa escolar a los Objetivos 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Cada paisaje incorpora retos vinculados con las principales competencias globales y la taxonomía cognitiva de Bloom. En los retos, el estudiante resuelve novedosas microtareas con las que podrá completar los paisajes competenciales. En un ambiente lúdico y entretenido, los estudiantes, por medio de sus logros, vivirán nuevas aventuras y ayudarán al mundo descubriendo los objetivos de desarrollo sostenible. ProVentis Pro es una solución en el que ha experimentado un cambio muy grande con respecto a la interfaz y la estructura de trabajo que veníamos haciendo con Élite y las soluciones anteriores, en el que trabajando por pasajes de aprendizaje, pasajes competenciales, el alumno desarrolla todas las competencias teniendo como centro de interés los ODS. Y por último, una parte muy importante, ya me señalan que me queda muy poco tiempo, que es qué información recibe el docente, qué información tiene el docente para poder hacer un acompañamiento de sus alumnos en un proceso de evaluación formativa y no en un proceso de evaluación sumativa, porque realmente somos creemos que los dos procesos, las dos evaluaciones son importantes, pero le damos una especial importancia a la formativa, en el que el docente acompaña en los procesos de aprendizaje a su alumnado. Pues para eso los docentes cuentan dentro de lo que es el programa en un panel que le llamamos ProVentis Analítica, en el que tienen toda la información que necesitan acerca del estudiante. La paso muy por encima y si alguno tiene quiere conocer algo más, pues al final dejaré mi dirección para informarle. Hay una parte importante que es puramente sumativa, en el que el docente va a poder ir viendo toda la puntuación que van obteniendo los alumnos de una clase, puede sacar la nota de las diferentes unidades didácticas que el alumno va haciendo según la secuenciación temporal que se ha hecho, pero no solo nos basta con esta información acerca de la puntuación, sino que además lo que se ha hecho, se ha trabajado para que todas y cada una de las actividades que trabaja el alumno tengan una vinculación directa, una correlación con los objetivos evaluables del bloque de lectura en lengua castellana, de manera que el docente, a medida que el alumno trabaja, tiene en tiempo real todos los objetivos de aprendizaje y tiene una evaluación del nivel de logro de todos los objetivos de aprendizaje. Esto lo que nos permite es sacar también una evaluación por cada uno de los objetivos de aprendizaje. Podemos ver en el de aprendizaje, vamos a ver el nivel de logro, el nivel que el alumno debería tener y la calificación de ese objetivo. ¿Esto qué nos permite? Nos permite focalizar cuando se identifica alguna dificultad en lectura en algún alumno. No podemos decir el alumno lee mal o lee bien, porque el proceso lector, como bien sabéis, es un proceso muy complejo. Puede ser toda la fase de la decodificación del grafema, puede ser un proceso optométrico, puede estar en la interpretación del texto, en la lectura de un texto cotidiano. Es como hemos atomizado, por decirlo así, el proceso lector. Pues bien, hemos sacado todos los objetivos de aprendizaje y podemos identificar dónde se encuentra la realidad de cada alumno con respecto a ese objetivo. Además, en la analítica ProVentis lo que hemos hecho ha sido relacionar todas y cada una de las microtareas con las 7 competencias claves, de manera que a medida que el alumno trabaja, el docente tiene en tiempo real, tiene para cada alumno cuál es el nivel de logro en las diferentes competencias que podemos ver aquí en pantalla, y esto lo trasladamos a un radar competencial que tiene el docente en tiempo real, en el que vamos identificando cuál es el nivel de logro del alumno en esa araña competencial,
que a su vez hemos rubricado para dar una evaluación cualitativa en el logro de las diferentes competencias. Y podemos ver, pues, en comunicación lingüística, como bien decía Emilio, en el que podemos, utilizando adecuadamente los tiempos verbales, le extraemos si el alumno hace o no hace algo con respecto a las diferentes competencias que el alumno trabaja. Y por último, está el nivel de logro que ese alumno tiene según las destrezas. De manera que el docente tiene también en tiempo real un mapa de las destrezas en el que podemos ir viendo cuál es el nivel que el alumno va trabajando y el que debería tener. Este mapa de destrezas nos permite identificar muchas variables en algunas realidades con respecto a un alumno. Podemos ver si el alumno tiene una mayor o menor dificultad en la lectura de un texto continuo o discontinuo, un aprendizaje más visual que otro, si tiene mayor capacidad o menos en asociar la información, si tiene mayor capacidad o menos en trabajar la memoria a corto y a largo plazo, lo que nos permitiría abordar muchas medidas a través de nuestro departamento pedagógico en colaboración con los colegios. ¿Para qué? Para que podamos proponer un plan de trabajo personalizado a cada niño en función de su capacidad y de sus necesidades, cómo no. Y esto, claro, evidentemente se completa con dos elementos muy importantes que son nuevos y en los que nos hemos apoyado. Primero, todos los alumnos en secundaria van a ir realizando hasta un test, hasta tercero de la ESO, un test de inteligencias múltiples que nos permite dar un mapa en tiempo real de cada alumno, de cuáles son las inteligencias múltiples, cuál es el nivel que se encuentra en cada una de las inteligencias, y además un perfil de personalidad de Jung que se realiza a partir de cuarto de secundaria, que aporta mucha ayuda a todos los departamentos del equipo de orientación, a lo cual hay que añadirle, que no aparece en pantalla, un test de neuroagilidad en el que vamos midiendo cuál es la capacidad que tiene un alumno entre el estímulo que recibe con alguna información y la respuesta al reto o al problema que se le propone. Para terminar, nosotros desde IM Learning hemos apostado fielmente por una implantación muy buena del programa. El programa es una herramienta excelente, pero queremos que el uso sea óptimo, y para eso tenemos un equipo completo de asesores pedagógicos que acompañan a los docentes durante la implantación del programa, y ahora en este proceso, durante el periodo de confinamiento y para este año en especial, el servicio de asesoría va a acompañar a las familias para poderles ayudar a interpretar los informes, a implantar el programa, si lo tienen que hacer en casa. De esta manera queremos garantizar que el uso del programa sea óptimo, porque sabemos que si se hace un uso adecuado del programa se van a llegar a unas competencias, que realmente para nosotros es lo que nos importa, poner el alumno en el centro y lograr ese perfil, y para eso entendíamos que era necesario este departamento de asesoría, que a su vez se ve complementado con un campus, el campus IM, que se encuentra en la página web de IM, en el que está lleno de contenido y lleno de recursos para trabajar con los alumnos, a través de proyectos de comprensión, a través de paisajes de aprendizaje, a través de recursos en diferentes ámbitos del lector. Y este año, como novedad, hemos creado un club de lectura en el que los alumnos de los colegios se pueden inscribir para participar, en el que iremos proponiendo libros, haremos entrevistas, en fin, una serie de tareas para motivar, como no, a la lectura. Con esto, de manera muy, muy rápida, quiero acabar. Quiero agradeceros enormemente este rato. Aquí tenéis mis datos y ya sabéis, ProRentic, con la posibilidad de trabajarlo en el colegio, con la posibilidad de trabajarlo en casa y con la posibilidad de trabajarlo en casa y en el colegio. Mil gracias y nada, te dejo, Pedro, que continúes. Bueno, pues vamos. Dame un segundo, por favor. Ahí está. Vamos a seguir con las presentaciones. Muchas gracias, Juan. Ahora nos va a presentar a Luzo la solución digital para la enseñanza del inglés en secundaria, Gaby Randall, que es asesora académica de Cantiberia. Gaby, no sé si estás por ahí. Hola, sí, estoy por aquí, pero un poco cansada porque como que no soy nativa. Pues Juan, has hablado rapidísimo y yo creo que ya puedo sacar el C2 de español. Estupendo, Gaby. Pues nada, todo tuyo. Puedes compartir pantalla o lo que tú consideres. Vale, perfecto. Pues ahora me toca a mí, me presento, soy Gaby, estoy encargada de trabajar con nuestros colegios que tienen un programa digital que se llama Aluso para secundaria. Básicamente lo que voy a explicar ahora en mi momento es un poquito de contexto del programa, y luego vamos a entrar directamente en la plataforma para ver un par de cosas que han sido útiles en ese momento de cuarentena, y esa idea de tener la mitad de los alumnos en clase, la mitad en casa o algún escenario así, ¿vale? Ok, entonces voy a compartir mi pantalla. Vale,
debéis verlo ahora. Básicamente, el programa de Aluso es un programa 100% digital. Eso no significa cuando estamos trabajando con Aluso, todo el rato los niños están enfrente de sus ordenadores haciendo todo solo. Es un poco de lo que hemos escuchado antes, que aunque estamos trabajando con un dispositivo que tenemos opciones de trabajar individualmente, pues también hay momentos de compartir, colaborar y sacar lo bueno o lo mejor del uso de esas herramientas a través del Internet, ¿vale? El programa está basado, para que todos tenemos una referencia, se basa en los niveles de Common European Framework. Y tenemos disponible en Speed Up Aluso los niveles hasta Kickoff, cuál es A1+, hasta B2+, ¿vale? Y aquí alrededor de esos niveles tenemos un par de destrezas que también están integrados en el programa y el desarrollo del idioma. También en las inteligencias múltiples y también en la inteligencia emocional. Y obviamente ese componente del mundo digital, ¿vale? Cuando vemos el programa de Aluso, pues AMCO en general, no solamente con nuestro programa de Aluso, pues tenemos diferentes secciones del programa. Y siempre empezamos con la parte de listening, luego la parte de speaking, luego la parte de reading y writing, y luego enfocamos en las destrezas un poco más altas, como pensamientos más altos, de crear, analizar y evaluar, cosas así, ¿vale? Entonces, encontramos ese ritmo en todas las unidades que estamos trabajando a través de Aluso. Y dependemos de diferentes estrategias que usa el Internet y uso lo bueno de la tecnología para otra vez sacar lo mejor posible de nuestros alumnos. Dentro de la plataforma tenemos todo contenido ahí para trabajar y para ver, para estudiar y para manipular. Entonces, cuando estamos trabajando en la plataforma, pues tenemos los audios ahí, tenemos los textos ahí, tenemos diferentes actividades de comprensión. Y se ven así. Los alumnos van haciendo actividades como drag and drop, fill in the blanks, free text, un montón de diferentes tipos de actividades. Y se va guardando dentro de la plataforma. Eso es algo que vamos a ver directamente en la plataforma para que tengamos mejor idea, ¿vale? Pero hay una gran variedad de diferentes actividades que se realizan dentro de la plataforma y trabajando con Aluso. Otros tipos de actividades que tienen disponible son esas actividades que preguntan a los alumnos para trabajar con Google Drive. Eso está relacionado y basado directamente en esa inteligencia digital para poder usar esas herramientas y para usarlos bien, por falta de palabras. Y también vamos a verlos dentro de la plataforma. Otra cosa que tenemos dentro de cada unidad como una estrategia que usamos la tecnología y usamos esa parte de investigación, pues son expeditions. Y los alumnos con sus dispositivos tienen que ir a un viaje a través del Internet, a través del mundo, aplicando todo lo que habían aprendido durante la unidad, aplicándolo y creando una presentación de ello. Entonces hay varias fases, podemos pensar en ello como mini proyectos, pero básicamente se tienen que cuenta con todo lo que he explicado antes, lo de digital, lo de inteligencia emocional, lo de pensamientos altos y tal. ¿Ok? Y eso es lo que quiero decir como un refresh o un repaso del programa para que todos estemos en la misma página. Y ahora, let's go into the platform. Vale. Cuando abrimos la plataforma, eso es un perfil del profe. En el profe hay
pocas diferencias en el perfil del profe y el alumno, pero el profe tiene muchos más recursos para organización, para ver el trabajo y el ritmo del alumno y para sacar data para analizar el progreso de sus alumnos, de su grupo. Cuando entramos en la plataforma, lo que yo quiero mostraros hoy, aunque es una plataforma súper completa, quiero enfocar en las herramientas de comunicación, las herramientas de trazabilidad y también las herramientas de personalización. ¿Okay? Primera cosa que vamos a ver son las herramientas de comunicación. Yo creo que siendo profe, lo que todos hemos vivido esta cuarentena y también lo que podemos esperar cuando estamos trabajando con un grupo en casa, un grupo presencial y viceversa, es que tenemos un montón de recursos y lo que hemos visto en la presentación anterior es un alfabeto en realidad ahora. Y eso significa que tenemos recursos de Zoom, tenemos recursos de Aluso, tenemos recursos de una página web y millones de otras cosas. Lo que a mí me gusta personalmente y lo que Aluso tiene es una manera de organizar todo dentro de una misma plataforma. Ya no tengo que meterme en mi Google Calendar para agendar una clase y luego meterme en el correo para encontrar un recurso y luego meterme en un Geniali para compartir el enlace, que yo creo que todos hemos vivido eso y hemos vuelto un poco loco organizando todo. Lo que podemos encontrar en Aluso es que aquí arriba todos tienen un calendario compartido, ¿vale? Para el profe está encargado del calendario, así que si necesito poner un tipo de tarea, un recordatorio, si necesito poner un enlace a Zoom para que podamos conectar desde casa, pues todo vive aquí y todos los alumnos tienen la misma oportunidad de accederlo. De la misma manera, también tenemos un correo a través de la plataforma para que todos nosotros podemos comunicar. Tengo la oportunidad de mandar un correo a toda mi clase o seleccionar un par de alumnos para personalizar mi correo o la información que necesito decirles. Otros recursos de comunicación que tenemos cuando entramos en una unidad, así, en ese no, porque no quiero, quiero ese abajo. Tenemos un montón de recursos compartidos entre profe y alumnos aquí a la izquierda. Pues hemos hablado del calendario y el correo, y aquí en esa barra pues tenemos algo que se llama recursos. Eso también es lo que estaba diciendo, que tenemos millones de recursos por el Internet y podemos organizarlo aquí, y también mis alumnos tienen ese mismo biblioteca. Podemos pensarlo así, como una biblioteca. Ya cuando quiero empezar mis clases, compartir mis clases con alumnos en casa o en clase, pues simplemente nosotros accedemos a la plataforma, podemos irnos a la biblioteca y podemos coger el recurso que estamos trabajando ese día. Por ejemplo, una presentación. Se carga directamente en la plataforma y todos estamos ahí. Otra cosa súper guay de esa opción es que no es simplemente de compartir recursos con profe y alumno, también es una manera que si soy uno de un equipo de 5, pues también en mi equipo de profesores podemos compartir información entre nosotros y ya estamos bastante más productivos con nuestros recursos y la manera que compartimos. Otro recurso de comunicación es algo que se llama forums, y en forums eso es una manera donde yo puedo crear categorías para que mis alumnos tengan información específica y puedan hacer comentarios ahí. En el mundo de inglés, pues
algo que siempre está bien tener una carpeta o un espacio donde los alumnos pueden preguntar sus dudas y resolver esas dudas. Entonces, usando ese tipo de comunicación, pues yo puedo organizar una categoría de dudas. Mis alumnos, si no entienden algo, si no está resuelto después de la sesión, pues se pueden poner su pregunta aquí y luego como profe yo puedo ir respondiendo y también incluso los mismos compañeros también pueden contribuir en ese proceso. Otra forma de comunicar a través de la plataforma es un espacio de un chat room, que puede ser un poco peligroso con los de secundario, pero tú como profe estás encargado de ese chat room, cuando pueden hablar en ello. Eso es importante porque si tenemos los grupos separados o si tenemos todo grupo en casa, pues, o en la clase, pues podemos chatear entre nosotros en tiempo real y podemos provocar conversaciones meaningful o significativo aquí y se va guardando toda esa conversación, ¿vale? Y por último, de las herramientas que quiero mostrar hoy en esa parte de comunicación es esa opción de wiki. Eso básicamente es cómo usamos Google Drive, que puedo crear un Google Document y puedo compartirlo con mi compañero y podemos editar a la vez y tenemos todo guardado en el mismo momento. Pues aquí dentro de la plataforma también tengo esa manera de trabajar y eso nos ayuda a seguir con ese tipo de trabajo colaborativo, aunque no podemos estar tan cerca o no podemos estar en el mismo espacio. ¿Okay? Entonces, todas esas comunicaciones son súper útiles a la hora de montar una clase en el mundo en que estamos viviendo ahora. ¿Vale? Pasando a la segunda categoría que quería hablar es ese concepto de trazabilidad. Lo bueno de trabajar con una plataforma 100% digital es que la plataforma se va guardando todo lo que está haciendo el alumno en la plataforma y yo puedo sacar mucha información y puedo como profe entender bien con evidencia cómo están yendo mis alumnos, qué exactamente no les llega y mucho más temprano que al final de la unidad cuando tenemos las notas del examen. Haciendo referencia en ese concepto de evaluación. Cuando estamos trabajando de esa manera, necesitamos tomar en cuenta el proceso, no solamente la nota final. Vemos cómo podemos ver el trabajo de los alumnos. Entramos otra vez en la unidad y siempre voy a encontrar una herramienta que se llama Mi Gradebook. En mi Gradebook voy a tener una lista de todos mis alumnos y también voy a tener una lista arriba con todas mis actividades que los alumnos tienen disponible. Y una vez que hagan su actividad, pues se va guardando esa información aquí. Se rellena automáticamente. Yo tengo una manera de ver numéricamente cómo van mis alumnos, más o menos tengo su porcentaje, su medio aquí a la izquierda y también tengo la nota de cada una de esas actividades, lo que sea multiple choice, un quiz, a fill in the blank, un essay. Lo que podemos imaginar. Y si quiero ver más del progreso de ese alumno, pues simplemente pincho encima de la actividad para que me lleve a la actividad, ver el contexto y ver la respuesta en concreto de ese alumno. Así que vamos a ver uno. El número 4. Gaby, ya debes tener que ir cortando, ¿eh? Lo siento. No, Te estoy dejo casi un minuto, terminando. te dejo un minuto. Venga, gracias. Estoy casi terminando. Gracias. Así que vamos a la actividad. Asimismo, tenemos un par de opciones aquí, aquí arriba. Tengo mi lista de alumnos, tengo mi manera de ver
su trabajo. A través de esa plataforma tenemos la capacidad, la capacidad de grabar audios, grabar vídeos, y eso es un ejemplo de ese tipo de actividades. Y con ello usar rúbricas que son 100% editables y una manera de comunicar y dar feedback inmediato con mis alumnos, ¿vale? Entonces, si quiero escuchar esa actividad, pues ya lo tengo. This summer I went to Menorca. Soy yo hablando en inglés, para que me conozcáis de esa manera también. Vale, entonces es tan fácil así que para ver el trabajo de los alumnos reciben feedback inmediato si es una actividad que se permite eso, y para las actividades que son de speaking o son de writing, pues yo tengo que dar mi feedback aquí abajo usando las rúbricas y usando los comentarios. Y por fin, la última categoría es esa oportunidad de personalizar absolutamente todo que tengo en esa plataforma. Cuando me meto en mis lessons o en mi contenido, voy a encontrar actividades ya hechas. De esas actividades ya hechas, como profe, puedo pinchar encima de ello. Puedo meterme en la parte de questions y yo tengo 100% capacidad de cambiar, editar, manipular, eliminar todo que viene en ese programa para que tiene sentido para mi grupo y mis alumnos. Si esas preguntas aquí son demasiado difíciles para hacer una evaluación, pues puedo editarlo o puedo manipularlo para que sea adecuado con mi nivel. Si no me gustan las preguntas que vienen aquí, pues puedo subir preguntas que sí a mí me gusta usar. Y no es simplemente con el contenido que ya tenemos aquí dentro de editarlo, pues también podemos crear sesiones, igual que tenemos Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Lesson 4, Lesson 5, pues yo puedo crear mi propio Lesson 23, mi propio Lesson 24, si yo tengo otra idea que no está dentro del programa. Así que de esa manera yo tengo control total para crear material personalizada a mi grupo, a su nivel. Tengo la manera y todas mis herramientas dentro de la plataforma para comunicarme y organizarme bien como profe y como clase. Y también puedo ver el trabajo, el progreso desde el momento que mi alumno empieza hasta el momento que mis alumnos se vayan de vacaciones a verano. Vale, pues eso es todo, Pedro. Voy a... Muchísimas gracias, De nada. Gaby. Yo entiendo que todos queréis presentar ahí lo máximo posible, no tenemos mucho tiempo. Ya. Bueno, esto es simplemente para que mostréis algunas de las cosas de las diferentes soluciones ahora que hay que abordar esa semipresencialidad, pues sobre todo en secundaria. Así que nada, pues fenomenal. Muchísimas gracias, Gaby. De nada, un placer. Vamos a dar paso a la última de nuestras soluciones. Capaces, una solución para la enseñanza de las matemáticas en secundaria y tanto como Aluzo como Progrentis, 100% digital. Así que os dejo ahora con Manuel Llorens. Hola, Manuel, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? ¿Me escucháis? Sí. Perfecto. Voy a compartir también mi pantalla. Como te ha tocado el último y como pasa siempre, pues los anteriores se van comiendo un poquito el tiempo, te voy a dejar 10 minutos, no te puedo dejar más. No hay problema. Yo creo que es suficiente. Bueno, como ha dicho Pedro, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Capaces es una solución completa y personalizable para el aprendizaje de las matemáticas en secundaria. Es completa porque contiene todo lo necesario para impartir clases desde el primer día, pero es personalizable porque todo eso que contiene el equipo didáctico, el departamento, el profesor, lo puede modificar a su gusto. Se basa en 4 grandes bloques: una serie de contenidos didácticos propios, una dinámica flexible de aula, un modelo de evaluación formativa y una app ágil que da soporte a todo el proyecto. A ver, un segundo. Vale. ¿Cómo facilita Capaces la semipresencialidad? Que es lo que estamos hablando hoy. Pues Capaces, desde su concepción, está diseñado para fomentar la autonomía y la responsabilidad de cada estudiante y también para atender la diversidad de forma integrada en el proceso. Yo, como profesor de matemáticas en un colegio de secundaria en Madrid,
tengo alumnos de todo tipo de casuísticas, de situaciones. El año pasado tuve en clase una alumna con Asperger, he tenido alumnos con TDAH, pues como todos nosotros, y yo a través de Capaces no hago ninguna diferencia con ninguno de ellos. Y todos trabajan exactamente igual. Entonces, el poder atender a la diversidad de forma integrada es para mí uno de los grandes logros de Capaces. Por otra parte, el aprovechamiento simultáneo de los medios digitales y tradicionales, aunque la solución, como ha dicho Pedro, es 100% digital, pero realmente lo que hace es traer lo tradicional, el trabajo en el cuaderno del alumno, el examen en papel, el uso de la calculadora, todo eso lo trae al mundo digital. Por ejemplo, ¿cómo podemos lograr ese tipo de cosas? Pues yo desde la plataforma puedo escanear un documento en el que tengo un examen en papel del alumno, la plataforma reconoce ese documento. ¿Veis? Esto que estáis viendo es el escaneado de un examen tradicional y de una actividad de otro tipo que ahora comentaré. Y yo puedo dar a subir al portafolios y este documento que inicialmente estaba en papel se incorpora al portafolios de este alumno, donde tengo de la unidad de números reales su prueba escrita que él ha hecho en papel y una actividad PIC, bueno, que la he subido 2 veces, pero era para la demo. Y también en que la motivación, que de esto ha hablado mucho Emilio, esté basada en la propia capacidad del estudiante. Yo lo que quiero es que el estudiante se emocione dándose cuenta de lo que él es capaz de hacer en matemáticas. Para mí, uno de los grandes logros de Capaces, junto al de la atención a la diversidad que comentaba antes, es que suene el timbre del recreo y mis alumnos me pidan seguir trabajando en la actividad. Danos 5 minutos más, que casi la hemos acabado, por favor. Para mí eso en matemáticas, en alumnos de tercero de la ESO, es un gran logro y es de lo que me siento más orgulloso. ¿Cómo funciona Capaces? ¿Qué es lo que hacemos en Capaces? Bueno, pues por una parte distinguimos entre una serie de herramientas indispensables que el alumno debe adquirir sí o sí. Vamos a poner el ejemplo de que lo que estuviéramos enseñando a nuestros alumnos es escalar montañas, pues yo para mandar a los alumnos a la montaña con tranquilidad necesito que dominen el uso de los crampones, de la botella de oxígeno y del piolet. Y luego cada alumno se enfrentará con ese material a un reto distinto. Para algunos alumnos el reto máximo puede ser escalar el Teide, para otros subir el Mont Blanc y para otros subir el Everest. Entonces, la parte que es común para todos son estas herramientas indispensables y es necesario dominar todas, aunque no necesariamente al mismo ritmo. Yo como profesor de matemáticas en cuarto quiero que los alumnos que son de tercero, que promocionan con las matemáticas aprobadas, exista una garantía de que lo que es indispensable lo tienen dominado. A esto lo relacionamos con los estándares de aprendizaje evaluables. Para nosotros los estándares de aprendizaje evaluables son esas herramientas indispensables que el alumno debe dominar sí o sí. Y sin embargo, los retos personales, pues cada uno decide cuáles y cuántas hace. Esto lo que nos permite es subir la nota entre el 5, que sería ese trabajo indispensable, esas herramientas mínimas, y la nota final que tiene el alumno. Y esto lo trabajamos a través del concepto de actividades PIC. Los objetivos, por tanto, que nosotros recogemos, lo que va haciendo la app, que nos acompaña durante todo el proceso, es recoger cómo trabaja el estudiante día a día, en su trabajo diario, la superación de todos los estándares de aprendizaje imprescindibles en el bloque de estándares y luego el máximo a lo que pueda alcanzar, el desarrollo de su máximo potencial dentro del contexto de la asignatura, que serían las actividades PIC. Para cada estándar, Capaces te provee de los apuntes con la teoría, de un vídeo explicativo, no siempre hay cosas que no se explican en vídeo, pero la mayoría sí, un mapa mental de la teoría, una autoevaluación de la teoría, ejercicios con solución y enlaces al mundo real. Y luego, para cada unidad, nos encontramos con un conjunto de actividades PIC, que PIC es un acrónimo que viene de profundización, interconexión y contextualización de los estándares. Para que os hagáis una idea, ¿qué PIC proponemos a un alumno de primero de la ESO que está estudiando la proporcionalidad? Pues le pedimos que encargue en dominó una pizza mediana y una pizza familiar. Y ¿qué es mejor, 2 pizzas familiares o 4 pizzas medianas? ¿Qué sale más rentable? Pues les llevamos al configurador de pizzas de dominó, les hacemos pedir una pizza con estas características, les pedimos que calculen la superficie de pizza de las 2 pizzas y que calculen sobre datos del mundo real ese tema de proporcionalidad que acaban de trabajar. O en tercero de la ESO, estamos hablando de sucesiones, y nos los llevamos ahora a una PIC de arqueología. Les llevamos al yacimiento de Tiermes, un yacimiento celtibérico muy bonito que hay en la provincia de Soria, y les pedimos que comparen la progresión de 2 técnicas de excavación que usaban los romanos diferentes. Una mediante proceso físico, otra mediante un proceso químico, y ver cómo van creciendo ambas sucesiones hasta acercarse al punto medio del túnel. O tercero de la ESO, les pedimos que utilicen los datos reales del Instituto Oceanográfico de Nueva Zelanda sobre el nivel del mar y que creen unos modelos
en este caso polinómicos, porque estamos en el tema de los polinomios, para predecir cuál será la subida del mar en el futuro. E incluso les pedimos que cojan ese nivel del mar y lo lleven a, aquí veis por ejemplo la solución de esa actividad PIC con 4 modelos de predicción de subida del nivel del mar, y que lleven eso a zonas costeras donde ellos veranen, que ellos conozcan bien, para que vean en su verdadero contexto ese problema medioambiental. O en alumnos de cuarto de la ESO hemos estudiado la recta, de geometría analítica, la ecuación de la recta, y ahora lo que queremos es que la utilicen para calcular la edad del universo. Utilizamos datos de las cefeidas variables, la velocidad a la que se alejan de nosotros, y haciendo una regresión lineal somos capaces de la ecuación explícita de esa recta que sale de esa regresión, deducir la edad del universo. Entonces, como veis, lo que estamos haciendo es esos aprendizajes que son indispensables, los estamos utilizando en retos contextualizados que llevan al máximo los conocimientos de los alumnos. El trabajo, antes he mencionado que se realizaba mediante una dinámica flexible de aula. Nosotros hemos encontrado que hay un nivel de personalización óptimo. Cuando intentas personalizar demasiado, es muy complejo gestionar la clase. Si personalizas poco, es casi imposible atender a la diversidad. Y hemos llegado al final a una propuesta que equilibra perfectamente esa personalización. Yo tengo, este año no, porque estamos en la situación que estamos, pero el año pasado tenía 31 alumnos en el aula, y yo solo, un solo profesor con 31 alumnos, soy capaz de personalizar la educación en este nivel óptimo que os voy a contar. Nosotros trabajamos específicamente cada estándar de la unidad, realizamos una prueba escrita como haríamos en una unidad tradicional, pero en vez de hacer esa prueba escrita, ese examen al final de la unidad, lo hacemos en el medio. Y a partir de este momento dividimos a los alumnos, los agrupamos en función de que hayan superado los estándares o no. Si han superado los estándares, les damos las actividades PIC que he mencionado antes para que profundicen en el conocimiento de esos estándares, y en los alumnos que tienen algún estándar por superar hacemos un refuerzo específico para al final de la unidad poder volver a hacer una prueba escrita en la que los errores de la prueba inicial hayan sido superados. Finalmente, como es necesario, Capaces utiliza toda la información recogida del trabajo diario, de la superación de estándares y de las actividades PIC para calcular una calificación media, pero acompaña esa calificación media con un informe individualizado y pormenorizado de por qué el alumno ha tenido un 7, porque ese 7 tiene un contexto que es necesario aportar junto con el boletín de notas. Aquí veis, por ejemplo, la vista del estudiante. Antes he hablado de que era muy importante fomentar la autonomía. El estudiante en todo momento sabe exactamente dónde se encuentra en la aplicación, sabe qué estándares tiene superados, qué estándares tiene pendientes de superar, y haciendo clic en cualquiera de esos estándares, accedería a todo el material necesario para preparar esos estándares que os comentaba antes, los apuntes, el vídeo, el mapa mental, el cuestionario de autoevaluación, los ejercicios y los enlaces que contextualizan este estándar en la vida real. Esto para todos los estándares de la unidad, y finalmente las actividades PIC que permiten que el alumno profundice, contextualice e interconecte esos estándares que hasta ese momento habíamos trabajado por separado. Esto es Capaces, no me enrollo más, que sé que tenéis ganas de hacer preguntas y de profundizar más en estas soluciones. Gracias, Manuel. Se te escuchaba un poquito entrecortado en algunos momentos, pero bueno, yo creo que en general se habrá escuchado bien todo lo que has explicado, ¿no? Bueno, os voy a dejar mi correo en el chat por si algo de lo que he dicho no se ha entendido y queréis que os lo explique con más detalle. Disculpadme por lo del audio. Nada, no te preocupes. Bueno, ya para cerrar, voy a compartir yo también pantalla, porque os quiero mostrar directamente unos paquetes que hemos montado con nuestras soluciones, pues en este contexto donde definitivamente parece que nos vamos a tener que adaptar a un contexto de semipresencialidad. Como habéis visto, las soluciones que hemos presentado todas son 100% digital, de tres de las grandes áreas que se dan, obviamente, se imparten en los colegios: lengua, matemática e inglés. Y veis que aquí aparecen los 3 paquetes que hemos montado, donde podéis tener un paquete incluyendo la solución que aunque ha dicho Juan, que efectivamente es una solución transversal, pero bueno, la hemos encajado por todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora en el área de lengua, la solución para matemáticas y para la de inglés, a un precio de 90 euros alumno curso. Después tenemos un segundo pack incluyendo el área de lengua de inglés, es decir, Progrentis más Aluzo,
a un precio de 75 euros alumno curso y por último el pack de lengua y matemática, es decir, Progrentis y Capaces, a un precio de 54 euros alumno curso. Veis que siempre el pack va ligado a la solución Progrentis, al área de lengua, porque es una solución transversal y además que trabaja aspectos fundamentales que luego impactan en el resto de materias, ¿vale? Esto, respecto aquí tenéis, digamos, los PVP, los precios individuales de cada una de las soluciones, pues esos precios por paquete representan un ahorro del 40% si adquirieseis las soluciones de manera individual. Esta información, si queréis más detalles de las soluciones, porque obviamente se han presentado de manera muy rápida, porque al menos necesitaríamos una hora completa para cada una de ellas, podéis escribirme, perdonadme que me ha llegado un mensaje por otro lado y me he despistado. Como decía, podéis escribirme o llamarme pues a la dirección y al teléfono que veis ahí, o bueno, podéis seguirnos, podéis entrar en nuestra página web para ver más información y seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, pues sin más, os agradezco mucho, os dejo aquí esta propuesta de nuevo y os agradezco muchísimo vuestro interés, haber participado en este webinar y bueno, pues en breve os llegarán otro ciclo de webinar que estamos preparando de aquí a diciembre. Muchísimas gracias a todos.